A partir de 1872, según los apuntes históricos de Elías Bertola, puede encontrarse el inicio de las actividades industriales en Cañada de Gómez, ya que se establecieron el carpintero Andrés Holtz, el herrero Federico Kilgenman, Luis Bianchi con su horno de ladrillos, Domingo Cereza, el primer albañil, quien construyó la recordada casa del mercachifle Nicolás Martelli, que se levantaba en Concepción frente a las vías del ferrocarril, antecesor de otros como Cipriano Yermoli, Andrés Ponicio, quien construyó la primitiva iglesia, y las verjas que tuvo la plaza entre 1890 y 1915. Luis Borgarello, Domingo Flores o Francisco de Santos. También estaban Juan Frey, cuya quinta, conocida como el de El Sastre, ponía de manifiesto su oficio, el panadero francés Claudio Armand, el gringo Puricelli, que preparaba apetitosos chacinados. Al promediar diciembre de 1875, los lectores de la capital de Rosario pudieron enterarse de que ya habían llegado las máquinas para una fábrica de azúcar y destiladero que se instalaría en la Cañada de Gómez en función de lo que había posibilitado una nueva ley de promoción industrial que había dictado la provincia de Santa Fe. No sabemos por qué en corto tiempo el señor Berman, que puede haber sido farmacéutico, vende el establecimiento o se asocia a Guillermo Heiland. En lo que respecta a este establecimiento, ya los cañadenses habrán identificado la legendaria chimenea que de él se conserva en lo que fue popularmente conocida como la fábrica de caña. Ella se encuentra en el polideportivo de la Cooperativa Agrícola Mixta y constituye un testimonio, un legado de aquella pujanza industrial del origen de Cañada, porque fue nuestra primera gran fábrica en esa década de 1870. El espectro de las industrias existentes en ese tiempo fundacional del pueblo iba desde las confituras que elaboraba el gallego Francisco Durán o una fábrica de fideos a vapor hasta la manufactura de tabacos, la honradez de los asturianos Miguel y José Fernández. Allá por el año 1882, el temple y la enorme ansia creadora de don Antenor Beltrame echaba los cimientos de la gran curtiembre. En aquella época lo específico de la curtiembre era la suela, lo referido al cuero. Pero también la curtiembre fabricaba lona. Por ejemplo, fue la primera industria que creó, digamos, lo que se llamaban las maletas para cosechar el maíz. Contaba más o menos con un personal que habían 500 personas trabajando, eran 400 obreros, y sumado al personal administrativo, más los viajantes y todos los demás, eran alrededor de 500 personas.
cuando finalizaba la década de 1890, otro suizo, Abel Romegiali, quien ya había trabajado en importantes fábricas de Buenos Aires, leyó un aviso de la Curtiembre Beltrame de Cañada de Gómez que requería un operario, y al ser elegido para ese puesto, se incorporó a su personal. El iniciador del Helvética es el señor que está acá, que se llama Abel Romegiali, que es mi bisabuelo, y que vino de Suiza en el año 1880. Trabajó en la Curtiembre Beltrame. Cuando salía de su trabajo en el fondo de su casa, que estaba acá en la calle Necochea, instaló un taller donde hacía herrería, trabajos de herrería, y le empezó a ir bien. Dejó la Curtiembre Beltrame en su momento, se dedicó exclusivamente a eso, agregando otras tareas, que era la fabricación de gasógenos, porque no había luz eléctrica en Cañada de Gómez todavía, maquinaria de relojes para torre. Bueno, así empezó un poco la historia, hasta que se fueron agregando sus hijos, o sea, mi abuelo y uno de sus hermanos, Hugo. Después Hugo se independiza, pone una fábrica de aceites, estaba acá en la Ruta 9, y empezaron a hacer secadoras de granos, silos, hasta que por ahí en el año 1926 empiezan a fabricar los primeros acopladitos para tirar con los primeros camiones que eran importados, camioncitos que eran importados, y empezó a cambiar ahí el transporte. En Argentina, que antes era todo tirado con caballos, empezaron a usar los camiones con los acoplados. Ahí empezó el crecimiento del Helvética. Y ahí siguió, el Helvética siguió creciendo muchísimo, impresionante, porque acá no solamente se vendían acoplados, se vendían chasis para fabricar acoplados, así que eran 100 y pico de unidades por mes, más una cantidad de movimientos de repuestos impresionante, porque en esa época el Helvética fabricaba absolutamente todo, fabricaba el eje, el freno, las masas, todo. Después del centenario, Juan Palmano comenzó a fabricar acoplados e implementos agrícolas, entre los que se destacaron los rodillos para cereal. El italiano Egidio Pavesi instaló en 1927 una fábrica de cadenas que se encontraba en el actual gimnasio del Colegio Nacional. En 1915, Ottone Buidman, recién llegado del norte de Italia, comienza a elaborar embutidos. Bueno, en 1915 se instala en Cañada, en la esquina de Quintana y Ocampo, y ahí empieza con una pequeña fabriquita, un despacho de bebidas y almacén y fiambrería, ¿tá? O sea, lo que producía en su pequeña fábrica lo vendía ahí al mostrador. Bueno, y así fueron pasando los años. Se llamaba Ottone Buidman, de ahí el homenaje a él hoy es la marca de nuestro producto, Don Ottone. Hoy
debemos estar entre los saladeros más grandes de la provincia. Y bueno, seguimos luchando. Para que vos te hagas una idea, arrancamos con 15 jamones semanales. Hoy estamos hablando entre 800 y 900. Imagínate, arrancamos con una persona y hoy ya tenemos 11 chicos trabajando adentro, más un administrativo. Así que fuimos creciendo y le tenemos mucha fe en el futuro de crecer más, ¿no? Al promediar la década de 1920, don Mariano Serrano adquirió la panadería Milano, que comenzó a atender en un moderno edificio de Lavalle y Quintana, e instaló la fábrica de galletitas Serrano, una de las industrias más recordadas del Cañada de ayer, ubicada en Ocampo y Quintana. Algunos de cuyos productos, como la galletita malteada Serrano o sus vainillas, se vendían también fuera de Cañada de Gómez. Debe recordarse al establecimiento creado por Agustín Lobazano a inicios de la década de 1920. Durante décadas, Cañadenso fue administrada por su hijo Ángel, habiendo tenido sus productos difusión nacional. En los años 30, Juan Casaleño comenzó a fabricar escobas y durante algún tiempo los hermanos Horacio y Manuel Abregú y Juan Baimel tenían sendos talleres de compostura y fabricación de bicicletas que durante algunos años se fusionaron. En esa misma década comienza sus actividades la Cooperativa Popular de Consumo de Pan. En enero de 1946 fue autorizada la instalación de la planta de la ILPU, Industria Lechera Productores Unidos, que se levantó en Boulevard Centenario al 900, empresa dedicada a la pasteurización de la leche, luego llamada La Lactonal. También en esa década se alzaron las instalaciones de una típica industria cañadense, Fadecib, Fábrica Argentina de Cartones y Papeles, Sociedad Anónima Industrial y Comercial. En agosto de 1949 se crea la fábrica del Bianco Hermanos, dedicada a la producción de vajillas, haciendo su fama a través de la marca Radar. Al promediar el siglo, comenzó a funcionar la fábrica de botones Nácar, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tenía sus instalaciones en Boulevard Centenario al 1133. Los orígenes de la industria de la madera, tal cual la conocemos hoy, arrancan desde la instalación de la fábrica de muebles en serie de don Pedro Pablo Ferraro en 1944. Paciotti Hermanos inaugura la producción en serie de muebles esmaltados a nivel nacional. En el año 1921, mi abuelo, Pedro Ferraro, inició con sus hijos en Villa Eloísa la fabricación de muebles. Él era inclusive de aberturas. Y a partir así digamos, de lo que se veía que ellos fabricaban, empezaron a tener importante demanda desde Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y entonces, como a Villa Eloísa no llegaban más que 2 trenes semanales, entonces para los despachos se hacía bastante complicado. Entonces, justamente empezaron a ver si podían venir a Cañada de Gómez, y justamente la Municipalidad de Cañada de Gómez
en ese momento le había dicho que si ellos hacían una planta que trabajara más de 15 personas, lo iban a eximir sería el DREI hoy, ¿no es cierto?, por 10 años. Y que eso ocurrió entre el 42 y el 52, que fue un motivo que los alentó a venir, y a partir de ahí empezaron el desarrollo de la fábrica, ¿no es cierto? Y bueno, a través de esas empresas fueron surgiendo muchas otras, porque en definitiva fueron verdaderas escuelas, en donde inclusive se desarrollaban en base al conocimiento del oficio. Es decir, la fábrica nuestra, la fábrica de Paciotti, la fábrica de mi tío Anselmo, de ahí salieron la gran mayoría después de las fábricas, muchas de las fábricas que hoy existen hoy actualmente. La fábrica en realidad empezó en el año 1947, pero papá trabajaba en la fábrica de acoplados Helvética y le informó a don Ricardo que se iba a retirar de la fábrica porque con su hermano, que trabajaba al lado de la fábrica, de lo que era después fábrica de muebles Rosso, le habían cedido un galpón donde nace la fábrica de muebles. Y le dijo, bueno, yo les doy el terreno y ustedes empiecen. Claro, tanto mi padre como Antonio le dijeron, pero don Ricardo, esto no se lo vamos a poder pagar nunca. Y don Ricardo le dijo, no, dice Enrique, ustedes me lo van a pagar, basta la palabra. Y empezaron algo que no se conocía en el país, porque hasta el año 1948 no existía la pintura que hoy todos usamos para cualquier cosa, que es el esmalte sintético. Pero ahí que había que encontrar la fábrica que nos produjera el esmalte. Entonces se presentaron fábricas que hoy son famosas, como Colorín, la firma Bulldog de Buenos Aires. El descubrimiento de esta pintura lo hace Fábrica de Pinturas Helvéticas. Lo quiero reconocer porque son dos industrias. O sea, el esmalte nace en Cañada de Gómez. Es increíble. Don José Caón, el iniciador de la empresa Ángel Caón e Hijos, aprendió el oficio de carpintero en la fábrica de los señores Rosso Hermanos. Lo que yo sé, en el año 50 empieza mi abuelo Ángel Caón con sus dos hijos, mi papá Osvaldo y mi tío Hugo. Empiezan acá en el fondo de la casa, acá en Brona al 1200. Mi abuelo era un empleado de usina y bueno, después de hora, junto con los dos hijos, empezaron con un emprendimiento de fabricar juguetes de madera. Así, ahí se inició lo que es la fábrica de muebles, lo que a posterior fue la fábrica de muebles. O sea, Cañada era conocido por el aparador que eran pintados con esmalte sintético, colores grises, hasta que después arranca el laminado plástico, que en cierta manera revolucionó la historia, la fabricación del mueble, porque ya no solamente se hicieron las puertas, sino todo el cuerpo y también, por supuesto, las mesas. A partir de la década de 1950, nos encontramos con una ciudad en pleno desarrollo industrial. Contaba con pleno empleo y fue agrandando poco a poco su mano de obra disponible con la llegada de obreros de las ciudades vecinas, configurando así una verdadera zona industrial en medio de la pampa húmeda. Cañada de Gómez, pujante ciudad santafesina que se perfila con caracteres propios en el concierto de las más progresistas ciudades del país. Cañada de Gómez es hoy una potencia industrial gracias al esfuerzo de sus habitantes. La fábrica de aceites vegetales Hugo Romellalli, que utiliza como materia prima el girasol y maní, constituye hoy un importante eslabón en el progreso industrial de la ciudad.
El aceite comestible que se elabora en este importante establecimiento es el producto de un proceso celosamente vigilado en todos sus detalles. Una vez obtenido el aceite crudo, el mismo pasa a la sección refinería, donde es sometido a diversos procesos de elaboración. En amplias y modernas instalaciones dotadas de personal altamente especializado, el producto se elabora con la máxima eficiencia. Mediante el moderno sistema de extracción por solvente se logra un mayor rendimiento. El aceite así elaborado es sometido a un riguroso control de pureza y calidad. Luego es envasado para ser enviado a todas las rutas de la patria como fiel exponente del fervor industrial de una progresista ciudad del interior. Nos encontramos en el interior de una fraccionadora de vinos. El proceso se realiza en forma mecánica por medio de maquinarias que, bajo el control de personal especializado, van realizando las distintas etapas del fraccionamiento con absoluta precisión. Esta planta fraccionadora, que cumple un proceso de elaboración completo, demuestra que cuando el esfuerzo del hombre se rige por la inspiración honrada y visionaria, se logran resultados extraordinarios como este, que constituye un verdadero orgullo para Cañada de Gómez. Una vez finalizado el proceso y luego del envasamiento efectuado dentro de las mejores condiciones de higiene, el producto es enviado a los distintos centros consumidores de todo el territorio argentino. Un destacado lugar en la actividad fabril de Cañada de Gómez lo ocupa la fábrica de cerraduras y herrajes Mario Sociedad Anónima. Maquinarias de precisión fabrican las distintas piezas que integran sus productos, merecidamente impuestos en el mercado argentino. Modernos sistemas automáticos aseguran una mayor y mejor producción. Así es Cañada de Gómez, pujante ciudad de Santa Fe, que se perfila con caracteres propios en el concierto de las más progresistas ciudades argentinas. Cristalerías Bederfín, Sociedad Anónima Industrial y Comercial, comienza su actividad en 1959 como consecuencia de la inquietud del grupo familiar de los señores Travaglino, concretando una modesta planta que llegó a funcionar hasta octubre de 1969 en Primera Junta 1311, para trasladarse luego a lo que hoy es la cooperativa. Fue una de las empresas pioneras en la exportación de productos de nuestra ciudad a todas partes del mundo. Después del difícil proceso de desindustrialización que sufrió el país, los obreros y empleados nucleados en una cooperativa de trabajo adquirieron en el año 2003 la planta de Vitrofin. En marzo de 2005 fueron distinguidos en Casa de Gobierno personalmente por el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, con el Premio al Mérito Empresario por el aporte al desarrollo socioproductivo de la Nación en el marco del Plan Manos a la Obra.
Dentro del ramo de la fabricación de pinturas, debemos destacar a Litoral, compañía química, que se inició en 1956 con la formación de una sociedad entre los ingenieros Enzo Albertengo y Arnaldo Bocio, creando la tradicional marca Pinturas Platalux. Del pequeño taller de composturas de bicicletas, Juan J. Baimel emprendió la fabricación de accesorios para bicicletas como cuadros y manubrios en 1938. De una actividad casi artesanal, se evolucionó a lo que es hoy una empresa de avanzada, líder a nivel nacional en la fabricación de faros universales. Comenzó a fabricar cuadros y manubrios de bicicleta. Bueno, eso se emplearon varias personas, había bastante movimiento, se vendía a Buenos Aires, manubrios, muchos manubrios, ¿no es cierto? Inclusive se hicieron series de manubrios para la moto Puma, que tenía la fábrica en Córdoba, y a continuación nosotros, bueno, teníamos un coche. La historia vino así, que teníamos un coche en aquella época, que ahora ya de esos no hay más, y bueno, ese coche tenía un faro encima del guardabarro. Claro, un faro que era para un guardabarro derecho. Y bueno, un vendedor de Rosario que andaba con esos coches nos dijo que por qué no hacíamos ese faro nosotros. Y bueno, se intentó hacer ese primer modelo. Ese salía bien así cromado. Bueno, ese faro iba en el coche Borgward Isabela que teníamos nosotros, claro, y en el Kaiser Carabela, que lo fabricaba Industrias Kaiser en Córdoba. En aquel tiempo era Industrias Kaiser Argentina, no Renault, y lo fabricaba en Córdoba. Y después empezó a venir un modelo y el otro, y ya entonces todavía estábamos en la valla, ya en aquel galpón, digamos, alquilado. Y claro, el 700. Y yo me incorporé cuando se comenzó el primer modelo, que era el de Borgward Isabela. Eso fue en el año 59 más o menos. Y bueno, se fueron incorporando más máquinas inyectoras, se fueron comprando sucesivos espacios alrededor de que estaban, había terrenos, había algún galpón, alguna casa que se demolió también, ¿no es cierto?, para hacer un galpón de 3 plantas, por ejemplo, sobre la otra calle. Y bueno, así seguimos en este ramo hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, con todo lo que tenemos, habiendo llegado a ser ahora faros electrónicos, ¿no es cierto?, todo electrónico con LED y todas esas cosas, además de los faros convencionales, ¿no es cierto? La firma Loito, verdadero ejemplo industrial relacionado al agro, surgió a la actividad fabril por un grupo de hermanos, hijo de padres españoles, que se lanzaron a la actividad industrial desde la chacra donde vivían. Más de 60 años debe ser seguramente, nace en el campo con los López como agricultores todos, y bueno, uno de ellos, Esteban López, estudia por correspondencia radio armador, que en esa época se hacía, y con el Sul, que viajaba una vez por semana a la localidad de Las Parejas a buscar sus apuntes. Y bueno, hombre de campo, trabajaba en el campo y vio la necesidad de poder manejar los animales con alambrados eléctricos. Antes se fabricaba, porque había que hacerse hasta las tuerquitas de bronce, porque no existía la oferta de ese producto en el mercado. Entonces fabricar antes era muy difícil. Se tenían que hacer todo ellos, ¿viste? Y bueno, así nace Loito, y tuvimos que aprender y empezamos a hacernos a todo esto, y siempre empezó... siempre abocado al tema de los bolleros. Ahí empezamos con la parte de metalúrgica, con lo que es moledoras, y ahí se empezó Agregan productos. a agregar productos.
La década del 60 nos encuentra en pleno desarrollo de la industria del mueble. Asistimos al final de la gran curtiembre. Sin embargo, aparecían por esa época nuevas industrias como las de alimentos balanceados Provita. Importantes firmas actuales comienzan sus actividades, entre ellas Ciarrochi Sociedad de Responsabilidad Limitada, empresa familiar dedicada a la fabricación y comercialización de productos mecanizados. Bueno, la fábrica tiene sus inicios con mi padre, hace prácticamente 50 años te diría. Empezó solo, él trabajaba en la Helvética y fuera de hora trabajaba acá. Se empezó a armar su pequeño taller atrás de la casa de él. Y bueno, y ahí fueron transcurriendo todo el proceso de él hasta que se independiza y sigue con su taller solo, digamos, y haciendo todo trabajo de reparaciones. Y bueno, después me incorporo yo, formamos una sociedad de hecho al principio, y en el 2006 ya armamos la SRL, que hoy es como actualmente se llama, Ciarrochi SRL. Y en el 92 empezamos con los primeros tornos a control numérico, que son los que realmente nos dieron un salto muy grande en la parte de la producción. Ya hoy tenemos una planta de 8 máquinas a control numérico. En el año 2001 certificamos con ISO 9000, porque es un sistema de calidad que realmente a nosotros nos dio mucho resultado. Sampaolesi Plastic, fundada en 1961 por el maestro artesano Hernán Sampaolesi. Desde sus comienzos, dicha empresa se ha especializado en la transformación de termoplásticos. Esto arrancó como un tipo taller artesanal en el acrílico porque es muy particular, no hay tantas empresas dedicadas a transformar acrílico. En la década del 80 se le proveía a la fábrica Vértigo de los visores para cascos y demás piezas, desde un exhibidor de acrílico hasta una cúpula para cerramiento de una nave industrial o algún trabajo especial. Y hace ya 4 o 5 años se tomó como una decisión de transformarla de taller a empresa, por ejemplo. Entre otras cosas, lograr una certificación ISO 9000, o sea, disponer de un sistema de calidad, un poco también basados en tratar de tener una mejor productividad en cuanto a los procesos. Estamos enfocándonos en el diseño no solo de productos, sino de líneas de producción más ágiles, con una mejor calidad final en el producto, mejor funcionabilidad del producto. Actualmente tenemos la línea de parabrisas de aviones, que incluye ventanillas, cabinas de planeador, parabrisas para aviones experimentales, toda una línea completa de accesorios para automotores, también para la línea de camiones, tiene alcance. Estamos fabricando alguna parte, siempre en acrílico, para incubadoras neonatales. Estamos sacando ya, está a punto de salir toda una línea de parabrisas para motos. Tenemos una línea también de cúpulas de acrílico para cerramientos, tanto para naves industriales o como para construcciones civiles, para vivienda. Y también, bueno, trabajos especiales, sea una pieza para la industria, para un frigorífico, para un comercio, siempre orientado en el acrílico. Los años 70 afirmaban al crecimiento de las cooperativas cerealeras. El país daba paso a un modelo agroindustrial. Las localidades vecinas empezaron a tener protagonismo en la zona. La industria del mueble, con grandes altibajos, encontró el crecimiento a través de la constitución de pequeñas empresas familiares, formadas por aquellos empleados que deseaban independizarse buscando un futuro mejor, merced a los salarios bajos de ese entonces. Así fue que al promediar 1970 existían más de 350 fábricas y talleres artesanales, el 75% correspondiente a industrias del ramo de fabricación de muebles. Cañada de Gómez afianzaba así, por derecho propio, la denominación de capital del mueble.
Una de las empresas que logró trascender las fronteras de nuestro país, Eldo Omar Mosconi, inicia su producción de muebles en esa época, hasta llegar en la actualidad a disponer de 2 plantas de 20.000 y 85.000 metros cuadrados. En 1975 se llevó a cabo el 6º Salón del Mueble y el 11º Salón de la Industria, organizado por la Cámara de Industria Maderera y Afines de nuestra ciudad. Según palabras del diario Clarín, toda la base de la ciudad originaba una valiosa y dinámica actividad económica que excedía lo local para proyectarse también a lo nacional. Por octubre de 1983, Richese inicia la actividad como fábrica de muebles en Cañada de Gómez. 2010 nos encuentra con producción a full, como estuvo 2009, como fue 2008, y siempre con alguna superación año a año, en lo que hace obviamente producción y facturación lo mismo. La mano de obra ocupada también se fue creciendo. Todo proceso de crecimiento tiene que estar acompañado en todos los sectores. O sea, uno no puede crecer ediliciamente y no ponerle máquinas adentro. No podés poner máquinas y no poner gente, no podés producir muebles y no venderlos, y si los vendés los tenés que distribuir. O sea, nosotros el crecimiento fue, digamos, parejo en todo sentido. O sea, más máquinas, más galpones, más gente, mayor aparato comercial y mayor logística. En el año 1985 unen esfuerzos el ingeniero Carlos Augusto Piva y el ingeniero Carlos Mengarelli y deciden formar Laboratorios Nova Sociedad de Responsabilidad Limitada. En la actualidad es una empresa que representa a Cañada de Gómez alrededor del mundo. Helados Garelo comenzó en 1991 como empresa familiar dedicada a la elaboración y comercialización de helados artesanales, y hoy es la empresa de cremas heladas líder en nuestra región. En realidad esto lo empezó mi papá hace más o menos 40 años, siendo distribuidor de la uruguaya, después de la montevideana. Después fue distribuidor de helados Frigor, de helados Noel, hace muchos años. En el año 78 mi papá fallece y nos quedamos a cargo mi hermano y yo. Éramos bastante jóvenes, yo tenía 17 años, mi hermano 20. Y seguimos con la distribución hasta el año 91, donde empezamos a fabricar con la marca nuestra. Allá en España y Ballesteros compramos una pequeña máquina. Acá nos trasladamos en el año 95, porque claro, los clientes nuestros estaban acostumbrados a las grandes marcas que tenían todos los productos, desde los impulsivos, que le decimos nosotros, que vendrían a ser los palitos, todos los envasados, los vasitos y las latas para las heladerías. Nosotros le dimos un enfoque mayor a la parte de las heladerías, sin descuidar lo otro, por supuesto. Siempre se van agregando, siempre se van haciendo cosas nuevas dentro de lo que pueden hacer nuestras máquinas. Siempre el mercado lo exige, por supuesto. Yo siempre fui un convencido de la actividad privada y sobre todo las empresas familiares. Son un motor de lo más importante que hay en nuestro país. Muy buena fuente de trabajo, con salarios dignos, con ambientes donde se puede trabajar en forma amena, con amistad, donde el patrón y el empleado estamos trabajando a la par. Hay muchas cosas para mejorar, miles de cosas para hacer, y que podemos seguir adelante. Durante muchos años, Cañada de Gómez fue una de las pocas ciudades de la región que no contaba con un predio destinado a la radicación de industrias. En el año 2005, la administración municipal encabezada por la intendente municipal, doctora Estela Maris Clerici, a través de innumerables gestiones,
logró que nuestra ciudad tenga su ansiado parque industrial. Es meritorio resaltar que ha sido el de más rápido crecimiento de la provincia de Santa Fe y ha dado lugar a la construcción de nuevas fábricas y el traslado de otras, como la Nueva Helvética, que le darán el empuje a la ciudad, transformándola nuevamente en un polo industrial por excelencia. Acorde a los tiempos, hemos tratado de cumplir lo que prometimos, y lo que prometimos era que en algún momento nos íbamos a mudar. Y bueno, está todo encaminado como para que se inicie ese proceso, ¿no? Todo nuestro camino ha sido marcado por la voluntad de trabajo y la permanente iniciativa. Las metas propuestas no resultan inalcanzables, solo se necesita la firme convicción y el deseo de llevar adelante los sueños.